Hola, 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 muy buenos días con todos. Vamos a estar explicando en esta ocasión cómo organizamos la planificación en el trabajo. Un momento, ya, en la planificación del trabajo curricular en la educación primaria intercultural bilingüe. ¿No? Es una guía, unas pautas que da el Ministerio de Educación para que los docentes planifiquen a base de esos, a base de estas guías, a base de cada uno. Entonces, el objetivo de este video es explicándote, ¿no? Algunos leyendo ese texto, vamos a estar leyendo todo ese texto y hay momentos, ¿no? Vamos a estar explicando, ¿no? Por ejemplo, analizando algunas cosas y eso es. Comenzamos, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la dirección del ministerio, por ejemplo, lo que nos otorga contenido, la planificación. En cuántas se planifica, por ejemplo, en dos capítulos. La presentación, siempre la presentación es bueno, ¿no? Es bueno que nos dice. Sí. Por ejemplo, el ministerio, vamos a ver, ¿no? Ya, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural, Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural, DIGEIBIRA, y la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, DEI, implementa la política de educación intercultural bilingüe EIB en las instituciones educativas que requieren este servicio educativo. Como parte de la implementación, se vale de las herramientas pedagógicas para orientar a los docentes en el desarrollo de trabajo en dos o más lenguas con un enfoque intercultural. En este marco, dice, ¿no? Se pone a disposición de la comunidad educativa el documento de cómo organizamos y planificamos el desarrollo, el trabajo curricular de la educación primaria intercultural bilingüe, de la forma de atención de EIB, de fortalecimiento cultural y lingüístico que ofrece los procedimientos básicos para que los docentes desarrollen paso a paso el recojo, el análisis y sistematización de los saberes y conocimientos problemáticos de la comunidad, así como las necesidades de los estudiantes en la planificación anual, la planificación de unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje. Estos son insumos necesarios que contribuyen en organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje durante el año escolar. La presente guía está estructurada en dos capítulos. Primero, referido a conocer el contexto social lingüístico de la comunidad en el marco del acercamiento de las escuelas, familia y comunidad. Asimismo, en este capítulo se orientan los pasos a seguir para la planificación, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, el segundo capítulo presenta las orientaciones para diseñar el trabajo curricular en el aula. Esperamos que este material contribuya en el desarrollo profesional de los docentes para lograr aprendizajes de calidad que permitan, ¿no?, una cultura y lingüística, una con pertinencia cultural y lingüística, ¿no? Dirección de Educación Bilingüe, David. Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y Servicios Educativos en el ámbito rural, DIGEIBIRA. Acá hay una imagen. Vemos la imagen, una imagen del capítulo 1. Un espacio andino, una escuela, por lo visto, un capítulo 1. Ya, comenzamos, ¿no?, conociendo en contextos y actores educativos. ¿Quiénes son en el contexto educativo los actores educativos? Vayamos. La planificación curricular en educación intercultural bilingüe EIB busca garantizar la prevención del trabajo docente para la formación integral del estudiante, así como la calidad y equidad de los logros de aprendizaje. El logro de este propósito requiere conocer el contexto sociocultural y lingüístico de la comunidad,
y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Nos dice también, este es un proceso necesario que se debe realizar como parte del acercamiento y la búsqueda del consenso con las autoridades comunales, padres de familia, madres de familia y estudiantes con respecto a la educación de sus hijos e hijas, ¿no? La caracterización del contexto sociocultural en las situaciones de lengua. Entonces, la caracterización del contexto sociocultural y lingüístico de la comunidad y de los estudiantes requiere un trabajo previo de acercamiento y consenso con las autoridades comunales y con los padres de familia en las instituciones educativas. La clave de este trabajo es lograr la licencia local en el marco de un nuevo pacto con la comunidad. En caso de no hacer este esfuerzo previo, el trabajo de gestión en la comunidad será sumamente débil. Esta caracterización es la base para el que el docente, ¿no?, planifique todo su trabajo educativo respondiendo a las particularidades culturales, lingüísticas y educativas de sus estudiantes en el contexto en que viven. Es una propuesta pedagógica, ¿no?, en la página 52. Ya, el conocimiento del contexto. ¿Qué tan importante es conocer la vivencia o el contexto del estudiante, ¿no? Vamos a analizar, ¿no? El contexto el conocimiento del contexto sociocultural y lingüístico de la comunidad necesita el acercamiento de las autoridades para solicitar una reunión o asamblea comunal donde se presenta el trabajo educativo a desarrollar. En la reunión se recogerán los saberes, las prácticas, las potencialidades, las problemáticas de la comunidad y la situación de las lenguas que se hablan en la comunidad, ¿no? Entonces, la caracterización sociocultural. La caracterización del contexto sociocultural de la comunidad será elaborada o actualizada por toda la comunidad educativa. Es importante tener en cuenta que el calendario comunal se enriquece cada año. Para realizar la asamblea con la comunidad debemos llevar el calendario elaborado el año anterior. Elaboración del calendario comunal. ¿Qué tan importante es? El calendario comunal es una herramienta pedagógica que da cuenta a la dinámica social y productiva de la comunidad, de la vida en ella a lo largo de un ciclo que suele ser un año solar. Se expresa en un formato o instrumento que permita visualizar las actividades que hoy en día se desarrollan en la comunidad. La elaboración del calendario comunal es una oportunidad para que los docentes y comuneros socialicen y organicen los saberes y conocimientos de la comunidad. Se recomienda aprovechar este espacio para escuchar las voces de los miembros de la comunidad, comprender sus visiones del mundo, sus preocupaciones, intereses y saberes, así como asignar responsabilidades para elaborar el calendario comunal. Surge, ¿no?, acercarse a las autoridades de la comunidad y solicitarles que convoquen a una reunión o asamblea comunal para conversar con todos y todas sobre el trabajo educativo que se desarrollará. Conversar sobre la importancia de la participación de los padres y madres de la comunidad en la planificación en los procesos de aprendizaje de sus hijos. La caracterización del contexto sociocultural de la comunidad está a cargo de todas las personas de la institución educativa, liderando por el director. Si la escuela es unidocente, será el director profesor quien lo realice. El calendario comunal es importante ¿por qué? Porque constituye a revalorar y utilizar los saberes y prácticas culturales locales junto a los niños y niñas. Generar aprendizajes interculturales al desarrollar competencias de currículo con la incorporación de saberes de tu cultura. Generar diferentes espacios para el uso de la lengua originaria. Recuperar el rol formador de la familia para la comunidad en su comunidad. Para elaborar el calendario comunal ¿qué debemos tomar en cuenta, ¿no?
Conversar sobre las actividades que se practican como la agricultura, la pesca, la caza, cerámica, tejidos, turismo, ganadería, construcción de casas y otras que hoy en día se desarrollan en la comunidad. A reflexionar sobre las problemáticas que enfrenta la comunidad en relación con las actividades priorizadas del calendario comunal, por ejemplo, ¿no? En el caso de que en nuestra comunidad ya no hay más bosques porque los talan para la venta. Entonces es una problemática, ¿no? La tala excesiva de los árboles. Acá dice también, nuestra siembra no tiene buena productividad. ¿Qué haremos para garantizar la alimentación de nuestros hijos? Su preocupación es esa. Aquí también tenemos un participante, un icono, dice una imagen. También estamos sufriendo de las problemáticas de contaminación del lago. Toda la basura y los plásticos descartables van al río. ¿No? Escuchar a los conectores o sabios acerca de las señas o indicadores, plantas, animales, astros, ríos, etc., que anuncian o comunican cómo será una determinada época. Seleccionar la actividad más significativa y convenientes para ser trabajadas en la escuela. Designar en consenso a los sabios y sabias o abuelos y abuelas quienes apoyarán la actividad de la escuela que requieran en su conocimiento. En esta misma reunión también es necesario recoger otros tipos de problemáticas de la comunidad, ¿no? Para ser abordadas y en lo posible ser consideradas en el plan anual de trabajo. De la institución educativa. Por ejemplo, ¿no? Situaciones de violencia familiar o contra la mujer, alcoholismo, drogadicción, problemas de la salud y nutrición también. Es necesario también. La B. Organización de calendario comunal para la planificación curricular. Las actividades priorizadas en el calendario comunal constituyen oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y que articulan entre la escuela y la comunidad y a la vez que visibilizan las formas propias de enseñar y aprender de un pueblo originario. Acá dice un viñedo, ¿no? Las actividades priorizadas del calendario comunal los podemos ir cotejando con los nombres de las unidades de los cuadernos de trabajo. De este modo podemos ir previendo, ¿no? El desarrollo del cuaderno de trabajo, ya sea de manera compatible, cuando el nombre de la unidad del cuaderno y de la actividad priorizada del calendario comunal no son las mismas, o no compatible, cuando el nombre de la unidad del cuaderno y la actividad priorizada del calendario comunal no coinciden. Por ejemplo, acá tenemos una tabla, modelo de organización sugerida, ¿no? Mes, actividad socioproductiva priorizada, problemática relacionada, otros problemas similares, por ejemplo, personas que para apoyar al docente, título de la unidad, es una guía, ¿no? De la situación de las lenguas en la comunidad. Conocer la realidad lingüística de la comunidad nos permite entender las diversas dinámicas de uso de una lengua o lenguas, las relaciones, ¿no? Actitudes y expectativas de pobladores hacia una u otra lengua. En la reunión de la comunidad es importante recoger información de las lenguas que hablan la comunidad, de la valoración que se tiene de ellas y actitudes respecto a los otros. Para poder determinar la situación de las lenguas en la comunidad se sugiere el siguiente organizador: lenguas que hablan en la comunidad, lenguas que prefieren hablar los jóvenes y niños, lenguas que hablan la mayoría de los jóvenes. Para formar otra forma de recoger la información sobre el estado de la lengua en la unidad es siguiendo las pautas planteadas en el capítulo 2 del documento. ¿Cómo realizamos la caracterización sociolingüística y psicolingüística en la educación básica? ¿No? Es justamente este documento que nos dice, ¿no? La caracterización sociolingüística y psicolingüística, ¿no? Psicolingüística individualmente del niño,
sociolingüística de la comunidad de conjunto de un conjunto, ¿no? Caracterización de los estudiantes, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Las necesidades son carencias identificadas por el docente o expresadas de manera espontánea por los niños y las niñas con respecto a su aprendizaje. La identificación puede hacerse sistematizado los logros de aprendizaje del año anterior o actual, conversando con los propios niños y niñas de sus padres de familia, a través de observaciones periódicas. Ya, estoy en primer grado, dice, ¿no? Primer grado. Qué lindos están los dibujos, pero ¿qué dirán esas letras? Como interrogante, ¿no? Yo estoy en cuarto grado. Mi profesor al resolver ya no me dejan que sume usando piedritas o palitos. Trato de hacerlos solo con los números, pero aún no puedo. Estoy en segundo grado. Ayer le conté a mi abuelo lo que leí sobre la pesca en el mar. Aunque estamos en permanente contacto con los estudiantes, ¿no? Muchas veces, ¿qué dicen? Desconocemos sus necesidades de aprendizaje. Para identificarlos, se sugiere desarrollar una primera unidad didáctica en marzo que genere situaciones que permitan recoger el nivel de logro de las potencias, de las competencias de cada uno de los estudiantes del aula. Por otro lado, tenemos en esta unidad se sugiere verificar evidencias sobre el nivel de desarrollo de ciertas competencias priorizadas en función del grado y ciclo del estudio. Por lo tanto, en esta unidad se sugiere verificar a través de evidencias el nivel de desarrollo en la que se encuentran los niños y niñas en relación a ciertas competencias. Cuán cerca o lejos está el nivel esperado de los desempeños de grado. Para ello se recomienda contratar los aprendizajes que tienen los niños y niñas con los niveles de los estándares de aprendizaje o desempeño de grado para saber qué logran hacer con relación a los niveles esperados. Las competencias priorizadas son, por ejemplo, ¿no? Esto es de construir personas sociales, ¿no? Construir identidad, leer diversos tipos de texto en comunicación, escribe diversos tipos de texto en lengua materna, también comunicación. A veces de problemas de cantidad son matemática, indagación mediante métodos científicos es la ciencia y tecnología, ¿no? Además, ¿no?, de esas competencias se pueden verificar el nivel de desarrollo de otras competencias, además de áreas, ¿no? Y luego la puesta en el juego de estas competencias deben ser observadas al desarrollar la unidad didáctica. Los informes, los procesos, las evaluaciones locales, nacionales de los años anteriores pueden corroborar para la determinación de las necesidades de aprendizaje. Asimismo, el desarrollo de esta primera unidad puede servir para definir mayor la metodología de enseñanza-aprendizaje acorde a su edad de los estudiantes, sus necesidades, sus aprendizaje y sus características culturales y lingüísticas. Guía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta guía justamente también te voy a explicar las guías, ¿no? En el caso de las áreas de castellano como segunda lengua, la caracterización psicolingüística sirve para determinar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en relación a esta lengua, ¿no?, que es el castellano como segunda lengua. Por ejemplo, acá tenemos un diálogo breve. Reconocer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y garantizar las actividades de enseñanza, aprendizaje para atender deben formar parte de la práctica pedagógica cotidiana, ¿no? La primera unidad didáctica ayuda a mantener evidencia de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Para la siguiente unidad, durante el año, cada unidad didáctica genera evidencias de aprendizaje que permiten identificar las necesidades de aprendizaje para plantear las siguientes, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre son relacionadas, ¿no? Acá tenemos un diálogo que dice: es importante identificar
los intereses de los estudiantes de manera permanente para negociar con ellos la forma en que les gustaría desarrollar ciertas actividades e incorporar como parte de los procesos metodológicos de las sesiones de aprendizaje. Acá dice, a mí me gusta aprender cómo viven las personas en otros lugares. Iskainin simipi acha chihuachun, iskainin simita ayinta arimaita munan. Que nos enseñen en nuestra lengua originaria y que también en castellano. Yo quiero hablar bien los dos idiomas y que el profesor no hable mucho. ¿no? Los intereses son aspiraciones, expectativas, enseñanzas y posibilidades planteadas por las mismas niños y niñas como espíritu de realización personal y como propuesta pedagógica. La caracterización psicolingüística, que tan importante tiene que ser la caracterización psicolingüística en los niños. En una educación intercultural bilingüe, los procesos educativos deben desarrollarse en 2 lenguas como mínimo. Es EIP, 2 lenguas educativas. Exige el ministerio que la enseñanza sea como mínimo en 2 lenguas. La caracterización psicolingüística, justamente para eso, permite identificar el grado de bilingüismo que tienen los niños estudiantes en el nivel o a nivel oral, ¿no? La caracterización psicolingüística es el proceso mediante el cual se identifica a los estudiantes el nivel de dominio que tienen de cada una de las lenguas que se habla en la comunidad. Esto se hace con la finalidad de garantizarlos por nivel de dominio de cada lengua, determinar las necesidades de aprendizaje, las estrategias de atención y el uso de materiales educativos para cada nivel. La realización de caracterización psicolingüística y la sistematización de la información sobre el nivel de dominio de lenguas de cada estudiante necesita tomar en cuenta las pautas planteadas en el capítulo 3, por ejemplo, en el documento, cómo realizamos la caracterización sociolingüística y psicolingüística en la educación intercultural bilingüe. Los resultados del proceso de conocer el contexto, la caracterización, las necesidades de los estudiantes con la participación de los actores educativos son insumos indispensables para la planificación curricular en EIB, ¿no? Una sistematización del proceso es lo siguiente. Tenemos una imagen. Paso 1, paso 2, hasta paso 5, ¿no? Capítulo 2. ¿Qué nos dice el capítulo 2? Planificación en el trabajo. La planificación curricular en el enfoque intercultural. Esta planificación requiere de insumos referidos en aspectos culturales y lingüísticos. Estos insumos son importantes para dar pertinencia en el currículo y promover el desarrollo de competencias con enfoque intercultural y el uso planificado de las lenguas. ¿Qué considerar al momento de planificar? Muy bien, ¿qué debemos tener en cuenta, ¿no? Propósito de aprendizaje, muy bien, competencias, capacidades y estándares de aprendizaje, desempeños de grado y saberes locales y enfoques transversales de currículo. El currículo regional, si lo vieran, por ejemplo, las actividades socioproductivas consignadas en el calendario comunal y las problemáticas priorizadas, ¿no? Los resultados del estado de las lenguas de la comunidad y la caracterización psicolingüística de los estudiantes, las necesidades del aprendizaje de los estudiantes, el enfoque del currículo de las áreas del proceso de diálogo de saberes, recursos de materiales educativos en lengua originaria y en castellano. ¿Cómo podemos planificar? Sin incorporar los esquemas o estructuras que la planificación tenga, es importante concebir una lógica al planificar. Esto se describe a continuación organizada en 3 procesos. Determinar los procesos de aprendizaje con base a las necesidades de aprendizaje identificadas y a la caracterización sociolingüística, sociocultural y lingüística. Establecer los criterios para recoger evidencia de aprendizaje sobre el progreso de las competencias tanto en castellano como en lengua original. Diseñar y garantizar situaciones significativas, actividades, estrategias y condiciones pertinentes
a los propósitos de aprendizaje, ¿no?, del citado Minedo 2016. Estos procesos se pueden dar en forma simultánea, recurrente a la interactiva, desarrollar mayor o menor medida según el alcance de la planificación anual, unidad o sesiones de aprendizaje. Tenemos acá el contexto. Contexto. Determinar propósito de aprendizaje con base a las necesidades de aprendizaje, ¿no?, y a las prevenciones de saberes locales, establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre progreso, diseñar y organizar situaciones estratégicas, condiciones pertinentes a los propósitos de aprendizaje, ¿no? ¿Qué relación hay entre planificación y evaluación? La planificación es el arte de imaginar, diseñar procesos para que los estudiantes aprendan, para determinar el propósito de aprendizaje, ¿no?, competencias y enfoques transversales. También, por otro lado, tenemos la evaluación. Es un proceso sistemático de recoger y valorar información relevante. Por ejemplo, son evidencias. Un claro ejemplo son las evidencias acerca del desarrollo de las competencias de cada estudiante. Son con respecto a las diferencias individuales, sociales, culturales y lingüísticas. La planificación y la evaluación son procesos relacionados y se desarrollan de manera intrínsecamente, ¿no?, el proceso de la enseñanza y el aprendizaje según los propósitos de aprendizaje previstos. Esos propósitos se consideran según las necesidades de aprendizaje, diagnósticas, evidencias valoradas. La evaluación permite retroalimentar y reorientar el proceso de enseñanza y aprendizaje para alcanzar los propósitos de aprendizaje planteados desde una perspectiva intercultural bilingüe. El proceso de planificación debe ser reflexivo, flexible y centrado en los propósitos de aprendizaje a desarrollar los estudiantes desde una perspectiva intercultural y bilingüe. La planificación y la evaluación promueven el logro de los aprendizajes del perfil de egreso del estudiante, ¿no? Es donde lo dice Ministerio de Educación 2016, página 1. Acá tenemos una viñeta. Teniendo en cuenta las consideraciones de arriba indicadas, diseño de planificación anual y sus unidades didácticas, acá tenemos la planificación anual. ¿Qué nos dice la planificación anual, ¿no? La planificación anual se elabora al inicio del año escolar, después de conocer el contexto y los actores educativos. Muestra de manera general los grandes propósitos de aprendizaje que se desarrollarán durante el año. De este modo, permite organizar las unidades didácticas secuenciales cronológicamente. Esta planificación es flexible, no es decisivo, ¿no? No quiere decir que es flexible, modificable, ¿no? Durante todo el año o durante el año tú puedes modificar, adecuar, ¿no? Es flexible porque se irán ajustándose a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y a las condiciones de características del entorno. ¿Qué elementos básicos se consideran en la planificación anual en una escuela EIB? No lo tenemos acá visualizado bien en la imagen. Son ¿cuántos pasos? 4 pasos. No lo tenemos bien. Pasamos a lo siguiente. Los propósitos de aprendizaje, las actividades socioproductivas, unidades didácticas y enfoques avanzados. Ya, estructuras sugeridas para la planificación. ¿Cuál es el modelo de planificación? ¿Qué modelo deben seguir? Primero son los datos informativos. Institución educativa, docente, escenario lingüístico. ¿En qué nivel, en qué escenario lingüístico está? Organización, este es el mapa. Tabla, digamos. No es mapa, sino que tabla, una guía. Área, capacidades, trimestre, ¿no? Segundo, tercer trimestre. Unidad didáctica,
unidad didáctica, 8 unidades didácticas. Actividad de calidad comunal, problemática, saberes locales, unidad, nombre de la unidad didáctica. Preparación social, tecnología, comunicación, matemática y más. Enfoques, por ejemplo, ¿no? Intercultural, ambiental, atención a la diversidad, derecho, igualdad de género, búsqueda de excelencia, búsqueda de bien común. Secuencias para la prevención de las competencias, capacidades en la planificación anual, ¿no? Competencias que se programan en todas las unidades didácticas. ¿Cuáles son? Competencias que sirven para posibilitar otros aprendizajes con el áreas para desarrollar capacidades, ¿no? en los bloques 1, 2, tercero, cuarto, quinto, sexto, así. ¿Cuántas competencias? Competencias que se programan de ciertas unidades según la necesidad, capacidad de bloque, todo. La planificación del uso de las lenguas. ¿Cómo se planifica el uso de las lenguas? La planificación. Bueno, la caracterización psicolingüística brinda información para planificar el desarrollo de las competencias comunicativas de la lengua originaria y del castellano en el aula. ¿Qué tan importante es la caracterización psicolingüística en el aula? De acuerdo a eso, tú planificas el nivel de dominio de las lenguas según el dominio de las lenguas de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, acá también nos habla del tratamiento de las lenguas, ¿no? El tratamiento de las lenguas implica el uso planificado y diferenciado de las lenguas en los procesos educativos. Y en este marco, las lenguas se abordan de dos maneras: la A y la B. Las lenguas como áreas, ¿no? A ser o ser estudiadas. Se requiere a que la lengua originaria del castellano son estudiadas en el área de comunicación, en la lengua originaria y en el área de castellano como segunda lengua respectivamente. Esto implica el desarrollo de las competencias comunicativas, ¿no? Estudiar, por ejemplo, la lengua originaria. La lengua como instrumento para aprender. Son diferentes, ¿no? La lengua como área, la lengua como instrumento para aprender, ¿no? La lengua como instrumento para aprender se refiere al uso de la lengua en los procesos de enseñanza-aprendizaje para construir conocimientos. El docente, según el nivel de dominio de las lenguas de los estudiantes, decidirá qué la lengua o las lenguas usará en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de cada área. Acá dice, para organizar el uso de las lenguas en diversas áreas según el nivel de dominio de tus estudiantes, debes tener en cuenta la organización y distribución del tiempo semanal. Por eso no se considera la siguiente información: plan de estudio de instituciones educativas E y B en educación primaria, matemática, cuántas horas, comunicación, lengua personal, castellano, ¿no? Todos suman, todas las horas. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Todas suman a esta totalidad. Hora libre tenemos las siguientes: tutoría, orientaciones, ¿no? En la institución educativa E y B de fortalecimiento cultural y lingüístico de la lengua originaria se desarrolla como una lengua materna. L1 en las diversas áreas de curricular en el desarrollo como segunda lengua. L2 de acuerdo con el desarrollo del bilingüismo de los estudiantes. El castellano se irá utilizando como medio de construcción de aprendizaje en las diversas áreas. Acá tenemos una tabla de distribución del tiempo semanal para el tratamiento de las lenguas, distinciones educativas, ¿no? Voy a, aunque no se puede voltear, se movió. Ya, acá estamos, ¿no? Ya, seguimos, ¿no? Escenario lingüístico 2. La planificación de las unidades didácticas. Pasamos a las planificaciones de las unidades didácticas, ¿no? Las unidades didácticas se desprenden de la planificación anual y se muestran también propósitos de aprendizaje, competencias, capacidades de desempeño y enfoques transversales del currículo nacional. En esta etapa, algunos desempeños se precisan, también otros se formulan según las necesidades de aprendizaje desde una perspectiva intercultural y de diálogo de saberes. Igualmente, hace ver la evaluación con una dinámica formativa y el análisis de evidencias de aprendizaje.
El proceso, el diálogo de saberes se evidencia también en las preguntas retadoras de la situación significativa y se prevé de concreción de la secuencia de enunciaciones. En la escuela, unidocentes y aulas multigrado, se elabora una sola unidad didáctica para todos los grados. El tratamiento diferenciado para cada grado ciclo se planteará en la previsión de los desempeños, ¿no? ¿Qué es el diálogo de saberes? Nos explica también. ¿Qué es el diálogo de saberes? Es el proceso de integración dinámica enriquecedora entre sistemas de saberes y conocimientos de diferentes tradiciones. Las pautas planteadas en el capítulo 2 en el documento Guía Metodológica de Educación Primaria Intercultural Bilingüe ayudan a comprender la importancia del diálogo de saberes en la formación de los estudiantes, así como abordaje con énfasis en el desarrollo de las competencias del área de personal social y ciencia y tecnología. Más que todo son esas dos áreas principales que abarcan el diálogo de saberes. Como abordar también el diálogo de saberes en la planificación de las unidades didácticas, ¿no? El proceso implica el diálogo de saberes son profundización, comparación, planteamiento de alternativas. De los saberes y visiones del pueblo originario, comparación mediante el reconocimiento de las semejanzas y diferencias entre los saberes y el conocimiento o la visión del pueblo originario con otras tradiciones culturales, incluida la ciencia. El planteamiento de alternativas. Frente al problema y necesidades locales y globales, considerando los aportes de tradición cultural de los estudiantes y otras tradiciones culturales incluida en la ciencia. Estos procesos para el diálogo de saberes se incorporan desde la planificación de las unidades, se consigna o al consignar, ¿no?, los propósitos de aprendizaje, al plantear las preguntas retadoras de la situación significativa y en la previsión de la secuencia de las sesiones de aprendizaje especializada en el área de personal social y ciencia y tecnología, se recomienda considerar estas áreas como ejes articuladas del diálogo de saberes, ya que abordan aspectos relacionados con la visión de la persona, la naturaleza y la sociedad. Acá tenemos, ¿no?, los elementos básicos para la planificación de las unidades diarias en las escuelas EIB. El título, son 5 pasos, ¿no? El título, revisión de los saberes previos, aunque no se ve, propósito y evidencias de aprendizaje, situación significativa, secuencia de situaciones, de sesiones, ¿no?, de aprendizaje, materiales educativos. A continuación se describe cada uno de los elementos. Título de la unidad. El título se deriva siempre de la unidad activa a socioproductiva o de una problemática priorizada en el mes. Este título debe reflejar una visión general del desafío que propone la unidad didáctica. En esta etapa, ¿qué se hace? Es importante consignar la duración aproximada de la unidad didáctica. En el ciclo de los grados en lo que se trabajará y el escenario lingüístico del aula, por ejemplo, del aula, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la unidad socioproductiva, que puede ser, por ejemplo, no se ve bien. Duración, por ejemplo, ¿no?, 4 semanas. Escenario lingüístico 1, grado, por ejemplo, ¿no?, 1 y 5. Primero y segundo, puede ser, ¿no? 2. De la problemática local tenemos, ¿no?, duración. También acá tenemos un ejemplo, ¿no? Previsión de los saberes locales. Se recomienda prever y ampliar los saberes locales consignados de manera general en la planificación anual. Su ampliación y organización se recomienda hacer por áreas curriculares. Este será el referente principal para precisar o, en el caso necesario, formular desempeños para los procesos de diálogo de saberes. Por ejemplo, comunicación, matemática, personal social, actividad socioproductiva, recolección de frutos, señas que indican la maduración de frutos, señas que ubican en el bosque, relatos sobre el origen, formas propias para contar, desplazamientos, señas de prohibiciones, dietas, formas propias, ¿no?, problemáticas de las enfermedades respiratorias. También tenemos una situación, ¿no?, señas de la llegada de la helada,
señas de enfermedades, discurso para recoger y curar las plantas. En matemáticas se puede también hacer, por ejemplo, ¿no? Indicaciones de cantidades para el uso de hierbas medicinales. El tiempo para el consumo de las hierbas medicinales. ¿Cuánto tiempo se debe consumir? Duración de la época de follaje. ¿Cuánto tiempo dura ese follaje? Ese tiempo establecido. Ese tiempo de niveles de la intención de Freire. En matemática, ¿no? Enfermedad social, ¿qué se puede? Normas y prohibiciones para el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Relación de las enfermedades como por ejemplo formas de curación. ¿De cuántas formas podemos, cómo podemos curarnos también, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar en la sesión. Ciencia y observación de los astros, la lunación para recoger las plantas, horario de recomendado para recoger las plantas medicinales, uso de las partes de la planta, técnica de preparado y el uso de medicina. En arte se puede hacer también cantos, rituales, la ceremonia, infinidad de cosas, ¿no? Acá tenemos el propósito y evidencias, ¿no? En esta etapa se seleccionan las competencias, capacidades y desempeños de cada área, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, la previsión de los saberes locales. Los desempeños son fundamentales. Los desempeños de cada grado seleccionados se puede precisar. ¿Qué dice? Se puede precisar para tener una mejor evidencia de aprendizaje o para que adquieran una perspectiva intercultural. En caso sea necesario, se puede formular otras posibilidades de aprendizaje de saberes locales o contribuirán la congresión de procesos de diálogo de saberes en una perspectiva de desarrollo de competencias científicas. En esta etapa se puede hacer reajustes de lo establecido de planificación anual. Ejemplo, acá tenemos un ejemplo del unidocente, ¿no? Que es tercer ciclo, cuarto ciclo y quinto ciclo. Primero, segundo, tercer y cuarto, quinto ciclo. Los desempeños. Personal social. Personal social tenemos, ¿no? Evidenciando, por ejemplo, acá está marcado qué desempeños están precisando. El modelo de la tabla. Evidencias de aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación. Los criterios de evaluación se pueden formular teniendo como referencia los estándares, las capacidades o desempeños de la competencia. Estos criterios sirven para observar y valorar las evidencias de aprendizaje con el apoyo de instrumentos de evaluación. Para determinar las evidencias de aprendizaje se deben responder a las siguientes preguntas. ¿Qué espero que los estudiantes demuestren? ¿Por qué quieren que aprendan? ¿Cuál es el problema? A través de qué producto o actuación mostrará su desempeño. Evidencia. Los instrumentos de evaluación son más fuente de información para tomar decisiones, hacer retroalimentación en caso o con el fin del progreso de aprendizaje de cada estudiante. Tenemos la exposición oral, los instrumentos tenemos lista de cotejo, ¿no? La situación significativa. La situación significativa se plantea a partir del contexto real calendario con una nueva problemática. Esto permite el desarrollo de las competencias y capacidades de una dinámica de asumir retos de las mismas que se plantean a través de preguntas que permiten además el diálogo de saberes, ¿no? Se identifica una actividad socioproductiva de ese mes que se está haciendo en la comunidad, entonces teniendo en cuenta se elabora una situación significativa, unas problemáticas identificadas. Por ejemplo, acá podemos ver en esta imagen, se ve en este mes se está haciéndose el sembrado de un cultivo, ¿no? Sembrado de un cultivo. Entonces, su actividad socioproductiva puede ser, ¿no? El sembrado de papa o el sembrado de algún producto, ¿no? En las secuencias de situaciones, sesiones de aprendizaje, ¿qué debemos tener en cuenta? Las secuencias de situaciones de aprendizaje se plantean teniendo en cuenta las fases de desarrollo de la actividad socioproductiva o el proceso de abordaje de problemática, ¿no?
la secuencia debe ser bien elaborada. ¿Qué vamos a hacer antes? ¿Qué vamos a hacer durante? ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Cómo vamos a resolver esa situación? La secuencia de las sesiones de aprendizaje deben responder a los retos planteados de la situación significativa, alcanzar el desarrollo de las competencias capacitantes priorizadas. Cada situación de aprendizaje dura aproximadamente una semana y permite el desarrollo de varias sesiones de aprendizaje de diferentes áreas. Es importante que para cada situación de aprendizaje se prevén los recursos materiales necesarios. Esos materiales pueden ser cuadernos de trabajo, fichas elaboradas por el docente, textos, bibliotecas. Acá está. Situación de aprendizaje. Un ejemplo, ¿no? Área, perdón, social, tal. Sesión de aprendizaje, ¿no? Invitamos a un sabio para escuchar relatos de recolección de frutas. Narración de relatos relacionados a la recolección de frutas. Profundizamos varias, ¿no? Vemos acá que está contando. Por lo general, yo elaboro, mira, acá dice un decente, ¿no? Por lo general, yo elaboro unidades de aprendizaje y tomo en cuenta el nombre de las unidades de cuaderno de trabajo en lengua original. Yo planifico con proyectos de aprendizaje y me va muy bien. Al concluir estas unidades, es necesario reflexionar sobre los aprendizajes de sus temas, ¿no? Es como la metacognición. Las preguntas de reflexión deben estar vinculadas con el tratamiento de competencias, el tratamiento del saber local, el desarrollo de algunas lenguas, ¿no? Con otras. Por ejemplo, ¿cómo va el desarrollo de las competencias lingüísticas de las lenguas, la lengua originaria de castellano? ¿Cómo fue el desarrollo de los saberes locales y académicos escolares? ¿Qué avances y dificultades subieron los estudiantes? ¿Qué aprendizajes debo retroalimentar en la siguiente unidad? ¿Qué estrategias y materiales posibilitan mejorar aprendizajes? ¿Cómo desarrollan los procesos de diálogo de saberes? Estructura de la unidad didáctica, ¿no? Título, duración, ciclo, escenario lingüístico, previsión de los saberes locales. Tenemos área, competencia, capacidades, desempeño, evidencias, intervención, enfoques, actitudes, situación significativa, secuencia de situaciones, sesiones de aprendizaje, materiales educativos, áreas, cursos, planificación de la segunda lengua. Para planificar el desarrollo de la segunda lengua, es necesario tener en cuenta las pautas planteadas en el documento, ¿no? Cómo organizamos, planificamos el trabajo en castellano como segunda lengua. La planificación de la sesión de aprendizaje. La sesión de aprendizaje es un instrumento de planificación que se genera a partir de una situación de aprendizaje considerada en la unidad didáctica. El docente diseña estrategias en coherencia con las formas propias de pensar y aprender de los estudiantes, así como otras escolarizadas, pero también orientadas al desarrollo de las competencias de la capacidad previstas en la unidad didáctica, desde una perspectiva intercultural bilingüe. El trabajo con los estudiantes de los pueblos originarios exige desarrollar todas las áreas con un enfoque intercultural. Con esta finalidad, las sesiones de aprendizaje toman en cuenta los procesos didácticos, el enfoque de las áreas curriculares, las características del nivel y el ciclo educativo. La promoción y el desarrollo del diálogo de saberes en el marco de las prácticas pedagógicas interculturales, la incorporación de las formas propias de aprender de los pueblos originarios, la participación de los sabios, padres de familia, madres de familia y agentes educativos, ¿no?, que puedan aportar en ese aprendizaje, el fortalecimiento de las relaciones de respeto, el docente y el estudiante y en otros también actores educativos que participan en el proceso de aprendizaje. El uso adecuado de la lengua, del castellano con diferentes contextos socioculturales propios de situaciones. El uso de materiales o materiales educativos en la lengua originaria y castellano en las sesiones de aprendizaje se
concretiza la profundización de los saberes locales y la forma en que estos articulan, complementan o entran en conflicto con otros saberes en el marco de diálogo de saberes. Este proceso es complejo. Exige a los docentes una reflexión constante sobre la práctica del docente, ¿no? Acá tenemos un diálogo, ¿no? Una sesión de aprendizaje, profundización de los saberes locales. También otros trabajan saberes académicos, escolares, y algunas promoverán el reconocimiento de semejanzas y diferencias entre los saberes de diferentes tradiciones culturales. Con otras sesiones se promoverá la búsqueda de diferentes alternativas de solución frente a la problemática establecida. No existe una sola forma de abordar esos saberes. Mi número de sesiones para cada una. Ya elementos básicos de planificación de sesiones de aprendizaje en una escuela EIB son 5 pasos, ¿no? Título de la sesión: propósito de aprendizaje, competencias, capacidades y desempeños. La tercera tenemos lengua que se emplea según el escenario lingüístico. La cuarta, momento de la sesión, ¿no? Momentos pedagógicos. Recursos y materiales. ¿Qué materiales vamos a usar? Materiales didácticos. ¿Qué vamos a necesitar? Cuaderno de trabajo, puede ser, materiales base 10, muchas cosas, ¿no? A continuación se describe cada uno de los elementos. Título de sesión, tenemos acá un ejemplo, se elabora a partir de la actividad principal del producto que se obtendrá en la sesión o el conjunto de sesiones. Es importante que se consigne el área y la duración aproximada que tendrá la sesión. Por ejemplo, el área, duración, ciclo, lengua. Propósito de aprendizaje son las competencias y capacidades desarrolladas en la sesión que son tomadas en la unidad didáctica. Lengua a emplear, ¿no? Según el nivel de bilingüismo del estudiante, se realiza una lengua originaria o el castellano, que se utilizará como medio de construcción de aprendizaje en la sesión, ¿no? ¿En qué nivel se encuentra? En 1, 2, 3, 4, 5. ¿En cuál de los niveles están, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se utiliza el nivel de bilingüismo. ¿Qué lengua se toma en cuenta, ¿no? Momentos de la sesión de aprendizaje. La sesión de aprendizaje de corte escolar académica tiene 3 momentos, ¿no? Momentos pedagógicos: inicio, desarrollo y cierre. En el aula multigrado se prevé las actividades simultáneas diferenciadas para cada uno de los momentos, sobre todo en los momentos de actividades a desarrollar, ¿no? Es el mismo actividad, pero se diferencia en muchos casos, ¿no? Una actividad simultánea se hace. En el inicio, ¿qué se desarrolla, no? En una sesión anterior se promueve, por ejemplo, se despierta el interés, el saludo, el conflicto cognitivo, los saberes previos, se indica el propósito de la sesión, lo que se espera que los estudiantes logren. En el desarrollo se promueve la actividad secuenciada para el despliegue de las competencias, capacidades, así como el proceso didáctico de relación de las competencias. En el cierre también se definen las conclusiones de relación con los aprendizajes logrados, la reflexión de aprendizaje, la transferencia de situaciones, ¿no? Recursos de materiales. Se consigna el número de páginas del cuaderno de trabajo a poner en el uso de materiales. Si la sesión de aprendizaje está relacionada con el desarrollo de las competencias del área de la social y tecnología, se consigna como un elemento básico en los procesos de diálogo de saberes, profundización, comparación o planteamiento de alternativas. En este caso, se relaciona uno de los procesos a desarrollar en la sesión de aprendizaje. Aquí tenemos un modelo de estructura: título, área, duración, ciclo. Propósito, competencia, capacidad, desempeño, proceso, lengua, momentos de la sesión, inicio, desarrollo. Aquí está. Y recursos también, ¿no? Acá tenemos como finalizando ya este video, ejemplos de calendario comunal, ¿no? ¿Qué tan importante es el uso o el conocer la comunidad, el uso de las actividades socioproductivas, el tener en cuenta las actividades socioproductivas en cada una de los meses? Cada una tiene su sabiduría. Para la planificación, tomar en cuenta para la planificación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo que son el calendario comunal, referencias bibliográficas, ¿no? Eso sería todo respecto a este video, ¿no?
cómo planificamos el trabajo de curricular en educación primaria intercultural bilingüe, ¿no? Muchas gracias.